Hoy te voy a hablar de un capítulo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, un profeta muy joven en esta parte de la historia. Ahorita te voy a explicar un poquito en qué contexto está. Pero vamos a hablar de la fidelidad en medio del fuego. Muy bien. Todos enfrentamos en algún momento hornos de fuego. ¿Y cómo es eso? Nuestra vida está llena de momentos de presión. Y si yo te pidiera ahorita, levanten la mano, ¿quién nunca ha tenido presiones en su vida? Tal vez si hubiera un bebito pudiera levantar la mano, pero todos tenemos presiones, ¿verdad? Pruebas, decisiones donde nuestra fe es probada. ¿Qué haces cuando tu fidelidad a Dios te cuesta algo? ¿Cómo reaccionas cuando la cultura presiona para que te conformes, para que no hagas nada, para que simplemente estés así como estés? En Daniel 3 nos cuenta de la historia de 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que decidieron ser fieles a Dios, aunque significara tal vez para ellos enfrentar literalmente el fuego. Su historia no solamente es un relato antiguo, sino una lección viva de fe, integridad y confianza en el Dios que te libra. Y ojo, aclaro, porque vamos a estar leyendo muchas historias del Antiguo Testamento y puedes decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber esto? Bueno, hay mucha enseñanza. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que absorber lo que podemos nosotros aplicar. Habrá algunas cosas que son meramente historia, que simplemente hay que conocerlas. Pero hay otras donde viene una doctrina, es decir, una enseñanza. Por ejemplo, en el caso de los 10 mandamientos tan conocidos por todos. Están allí escritos y no es nada más un escrito antiguo que no se le debe de hacer caso, sino que eso rige nuestra conducta. Entonces, de esa manera, cuando nosotros sabemos que hay muchos géneros también en la Biblia, me refiero a que también encontramos poesía, encontramos historia, encontramos profecía. Cuando nosotros sabemos eso, vamos a aprender a disfrutar lo que leemos. Bueno, en el libro de Daniel nos habla este libro de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia tras la caída de Jerusalén por allá del año 605 antes de Cristo. El pueblo de Israel fue cautivo y Babilonia estaba a cargo de todo. Entonces, el libro de Daniel muestra cómo mantenerse fiel a Dios en un entorno hostil y pagano. Babilonia no creía en Dios, tenían sus dioses paganos. Entonces, al dominar a Israel, tú entenderás, ¿verdad?, que fueron cautivos y que fueron obligados o querían ser obligados a hacer muchas cosas que no agradaban a Dios. Entonces, Daniel y sus amigos destacaban porque eran jóvenes con sabiduría, integridad y fe inquebrantable. Fíjate muy bien, jóvenes con sabiduría, integridad y fe inquebrantable. ¿Cuánto daríamos porque toda la juventud fuera así? ¿Sí o no? Jóvenes que están aquí, ahí les hablan. Sabiduría, integridad y fe inquebrantable. Daniel en especial no solamente sobrevivió en Babilonia, sino que influyó, fíjate, este joven influyó en reyes y naciones manteniendo su fidelidad al Señor. Esto va a ser algo muy importante. Vámonos al punto número 1, vamos al capítulo 3 de Daniel. Y el primer punto que quiero compartirte es la presión de conformarse. Te voy a leer los versos 1 al 7 aquí en la versión NTV.
el rey que estaba en este momento, cuando estamos en la historia del capítulo 3, ¿y por qué te digo que en este momento? Porque a veces de un capítulo a otro pueden pasar muchos años. Ajá. No creas que cuando tú lees en la Biblia, fue el otro día. No, a veces pasa mucho tiempo. Entonces, vamos ahí, Daniel 3, 1 al 7, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. Entonces, chécale, una estatua de 27 metros de altura. Y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que se había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Checa este relato. Nabucodonosor entonces se mandó a hacer una estatua de oro. Y no fue una estatuita, no fue un pequeño busto, ¿verdad? 27 metros de altura, nada más. Y ordenó que todos la adoraran. Quien no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego ardiente. La cultura entonces en Babilonia buscaba, como eran los que dominaban, ellos buscaban modelar o más bien moldear en los otros sus valores y su fe. Era el pueblo que estaba conquistando, quería imponer lo que ellos creían, lo que ellos hacían. Hoy también tenemos presiones. Hay ideologías, hay sistemas, hay tentaciones que quieren doblegarte. Quieren doblegarte. Hay muchas situaciones que no agradan a Dios hoy en día y lo estamos viendo. Y a veces hasta ya se nos hace lo más normal. De hecho, hay una palabra que se usa, ¿verdad? Que quieren normalizar todo. Y precisamente la palabra habla de que en estos días muchas personas le van a llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y en todas esas cosas llevan arrastrando muchos principios poderosos de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante ver cuál fue la reacción de aquí de los amigos de Daniel. Porque estaban ante una situación que les causaba precisamente esa presión social. Porque ellos no podían hacer nada. ¿Están de acuerdo? Ellos no podían hacer nada. Eran un pueblo dominado. ¿Qué podían hacer? El rey estaba dando una orden. Y normalmente, ¿qué se hace cuando un rey da una orden? Se obedece. Ahora, no iban a obedecer por ser buena onda, ¿verdad? ¿Por qué obedecían? Porque si no obedecían, así de fácil. Si no obedecían, dice que los iban a aventar a un horno de fuego. Entonces no estaba fácil, no estaba fácil. No toda la obediencia social es obediencia espiritual. Como cristianos debemos entender, debemos discernir, debemos
desmenuzar cuál es ese pensamiento que la sociedad quiere instalar en nuestra mente. Debemos distinguir qué norma contradice la voluntad de Dios. Es decir, vamos a escuchar muchas cosas, muchos consejos, muchas órdenes incluso, pero no todo glorifica a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Hay cosas que Dios no aprueba, sin embargo, te está llevando a que tú digas, pues es normal, ¿no? Si lo dice el rey, pues vamos a hacerlo. Vamos a adorar esa estatuota, aunque Dios no lo apruebe. Esa es la respuesta de las masas. Esa es la respuesta. Y obvio, ante una amenaza, ¿verdad? Pues si no la adoras te mato, pues no había mucha opción, ¿ok? Muy bien. Ante esto y con esa mentalidad, vamos a ir al siguiente punto. Número 2, la valentía de decir no. Y ahora vámonos de los versos 8 al 18, de ahí del mismo capítulo. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. ¿Qué hicieron? Denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ahí nomás. Vean la calidad moral y espiritual de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a inclinarse. Y sabemos que les va a costar ese no. Se negaron. Ante el rey respondieron con firmeza: miren, si nos arrojan a ese horno ardiente, el Dios al que servimos, ojo, no es el Dios que conocemos o el Dios que hemos oído o el Dios de la iglesia de nuestros papás o el Dios, no, el Dios al que servimos. Es una relación, es una intimidad. Conocen a ese Dios, conocen a Dios. No nada más es, sí, yo voy a la iglesia
o a veces voy. No, sirvo a Dios, le conozco y yo sé que ese Dios es capaz de salvarnos. Pero luego dice algo tremendo. Pero aunque no lo haga, o aunque no lo hiciera, jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a esa estatua. Él nos puede salvar, pero ¿y si no lo hace? De todas maneras, no serviremos a sus dioses. Eso es fe. Eso es fe. Porque ¿qué sucede? Cuando te va bien, está padre venir, cantar, aplaudir, hasta danzamos. Estoy de buenas y hasta ofrendo. Pero tantito algo sale mal. No me quedo en casa. No voy a ir. No voy a hacer caso. No voy a leer. No voy a orar. Menos voy a ofrendar. Con tantito que va mal. En las enfermedades. Somos testigos de que Dios puede sanar. Que Dios puede levantar a alguien al borde de la muerte y Dios lo levanta, lo sana, lo restaura. Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Y si no lo hace, entonces deja de ser Dios, deja de tener poder, deja de estar sentado en su trono de gloria. No, Él sigue siendo Dios, Él sigue teniendo el control de las cosas, Él sigue teniendo el poder de todo, de todo. Entonces, la fe de estos muchachos no dependía del resultado, sino de la confianza en Dios. Señor, yo sé que tú me puedes sanar, pero aún si no me sanas, aquí estoy, Señor. Yo sé que tú me puedes dar un trabajo, pero si aún se tarda, Señor, aquí estoy adorándote. Señor, yo sé que puedes sanar a mi abuela, a mi mamá, a mi tío, pero si aún no lo sanara, Señor, aquí estoy yo gozándome en tu presencia. Esa es fe, que no dependa del resultado, que no dependa de la respuesta a tu oración, sino de la confianza en Dios. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. La verdadera fe no negocia con Dios, ni busca atajos. A ver, Señor, si tú me contestas, entonces voy. Si tú me sanas, entonces hago esto. No. Dios quiere verte sirviéndole. Ahora, todos pasamos por diversas pruebas y a veces eso es lo que nos confunde. Ser fiel a Dios puede significar, fíjate muy bien esto, ser fiel a Dios tal vez te cueste perder oportunidades. Tal vez te cueste perder amigos, pero nunca vas a perder su presencia y su respaldo. A veces valoramos más las cosas que tenemos gracias a Dios. Se los he dicho otras veces. En 35 años más o menos que llevo de conocer al Señor, infinidad de veces hemos orado por personas para que Dios les dé un trabajo y cuando llega el trabajo no los vuelves a ver. Porque ahora tienen trabajo, están muy ocupados y no tienen un tiempo para venir a agradecer a Dios. Lo hemos visto. Entonces, a veces valoramos más las cosas que obtenemos gracias a Dios. Las amistades, la familia, muchas cosas que obtenemos gracias a Él. Si tenemos trabajo es gracias a Dios, no a tus habilidades. Pero anteponemos entonces el trabajo y ya no tenemos tiempo para Él. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Ahora vienen las pruebas y ahí es donde tenemos que demostrar nuestra fe. Lo que decimos creer. Decimos creer en Dios, hay que demostrarlo. No creas que si la situación que estás pasando es muy fuerte, no, ya te tocó a ti y nada más tú eres el que está sufriendo. No, mijito, a todos nos llega un momento. Dice en la primera carta a Corintios, capítulo 10 y verso 13,
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. O sea, no eres el único que sufre con las tentaciones, con las pruebas, con los problemas. No. Otros pasan lo mismo. Dice, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. En otras palabras, Dios sabe cuánto puedes aguantar. Así que si estás pasando algo difícil, no creas que Dios lo desconoce. Él sabe que puedes con eso. Ahora, ¿es muy difícil? Señor, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Porque un propósito dentro de la prueba es que Dios forje tu carácter. Que Dios tenga algo que trabajar en ti. De otra manera llega la prueba, tú dices, no, pues no sé por qué, estoy sufriendo, sufro, cuánto sufro, y no aprendes de la prueba. Entonces viene otra vez la segunda ronda. Más vale que desde el principio digamos, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Esto está difícil, es una prueba difícil, me está doliendo, Señor, estoy llorando, Padre, pero ¿qué quieres que haga? Y entonces mi fe crece. Necesitamos nosotros depender absolutamente de Dios para que entonces podamos estar alertas y capaces de decir no a esto. Así como Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos estaban jugando la vida, pero dijeron, no, rey, así Dios no nos libre del fuego, no vamos a hacer lo que tú nos pides. Ahora, el rey quería que ellos reaccionaran porque eran personas valiosas, eran muy buenos en lo que los puso a hacer, eran excelentes. Vamos al número 3. La presencia de Dios en el fuego. Versos 19 al 27. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, sus turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa manera, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Eso solamente lo puede hacer Dios. El rey se enojó y dijo, yo me imagino siempre cuando dicen que lo hizo 7 veces más, ¿no? 7 veces más.
No sé cómo fue, si echaron más leña, yo creo que sí, ¿verdad? Pero yo me imagino una perilla de un horno, ¿no? Y a lo mejor del 3 le subió hasta el 10, ¿no? 7 más. Bueno, es lo que yo me imagino. Pero si te imaginas así, del 3 al 10, pues es mucho, ¿no? Entonces yo digo, 7 veces más. Si tan solo tú cuando pones en un tostador un pan y tantito le pones uno más, ya lo quemó, ¿no? Pues fue lo que les pasó a los guardias. Era tan ardiente ese horno que los que se acercaron a aventarlos, los consumió el fuego. Los consumió el fuego. Él ordenó que se calentara más, pero en el fuego apareció un cuarto personaje. Y el rey dice, ¡hey! ¿A cuántos se echaron? ¿No eran 3 nada más? Yo vi 4. Veo 4 y se andan paseando ahí y el fuego no les hace nada. Dice, y el cuarto tenía la apariencia de un dios. ¿Cómo lo vería Nabucodonosor? Que él dijo, no es humano, parece una deidad, es un dios y está ahí con ellos. El fuego los probó, no los consumió. Y dice que ni sus ropas olían a humo. Ni sus ropas olían. ¿Cuántos han ido a comer a La Joya? ¿Verdad? Y nada más de estar ahí donde están haciendo las quesadillas sale uno oliendo a leña. Ahora imagínate estar allí. Y dice que sus ropas, ni siquiera sus ropas olían. Qué increíble es Dios. En tus pruebas, Dios, a veces, fíjate esto, a veces Dios no siempre nos libra de entrar al horno. No siempre nos libra, pero siempre está con nosotros. No siempre nos libra. Quiere decir, hay ocasiones, y yo sé que muchas veces ni nos damos cuenta de las cosas que Dios nos libra. ¿Cómo te fue hoy? Ay, bien, gracias a Dios. Llegaste a casa y no supiste las cosas que Dios hizo para que tú llegaras sano y salvo a tu casa. ¿Cuántos se enteraron de la explosión de la pipa en la Ciudad de México? Es terrible. Una explosión que consumió todo a su paso. Una señora que dio la vida por su nieta, la abrazó y ella se calcinó toda la espalda y aún así con la niña en brazos llegó hasta donde estaba para que le dieran atención. Hubo personas que me dijeron, mi sobrino estuvo allí y gracias a Dios regresó con bien. Sí le alcanzaron la llama, pero quemaduras muy leves. Tú no sabes todo lo que Dios hace para que tú estés bien. Durante el día, las cosas que pasan o que pudieron haberte pasado, Dios siempre hace algo, te enteres o no. Dios siempre hace algo. Ahora, habrá veces que entremos al horno. Muchas te va a librar. Estoy muy sano. Tú no sabes si te has librado de cáncer, de no sé de qué. No lo sabes. Dale gracias a Dios. Él te ha librado. Pero a veces vamos a entrar al horno. Dios, yo creo que tú me puedes librar. Y si no, yo sé que estás conmigo. A veces vamos a entrar, pero siempre va a estar con nosotros. El fuego los probó, pero no los consumió. Ni a humo olían sus ropas. En tus pruebas entonces, Dios no te abandona. Cristo mismo está contigo y su presencia es más real en medio del dolor. Mira, no deseamos sufrir. Claro que no deseamos sufrir ni que nos vaya mal y queremos que todo siempre marche bien.
Pero cuando atravesamos por el fuego, cuando estamos en medio de una prueba, su Espíritu Santo, la presencia de Dios, nos hace permanecer de pie y decir: Señor, tú estás conmigo y puedo con esto y con lo que venga. Esa es la convicción que debemos tener. Ay, hoy me salió mal, ya no voy a la iglesia. No estás castigando a Dios, O sea, no le haces un daño a Dios, te haces un daño tú. Porque es cuando más debemos estar en su presencia y disfrutar el proceso. Disfrutar. Suena raro, ¿no? ¿Cómo voy a disfrutar algo que me causa dolor? No estás disfrutando el dolor. Estás disfrutando la presencia de Dios en medio de ese horno. Yo no sé, no lo detalla aquí la Escritura. Y no sé si Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban viendo al cuarto que estaba viendo Nabucodonosor. A lo mejor ellos estaban, pues no nos pasa nada. Pero imagínate que lo hubieran visto ahí con ellos, con mucho más razón se estaban danzando ahí en el horno, ¿no? Disfruta a Dios. Está contigo en medio de la prueba. El cuarto punto. El testimonio que impacta a otros. Versos 28 y 30. Entonces Nabucodonosor dijo, fíjense lo que dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a puntos aún más altos en la provincia de Babilonia. Tuvieron un ascenso por su fe. Por su fe. Esto no nada más es en lo espiritual, no nada más es en la iglesia. Ay, Dios te va a bendecir y vas a tener a cargo algo. No. En tu vida cotidiana, Dios respalda y Dios te honra cuando tu fe es firme, cuando tú decides mantenerte firme en lo que tú crees, en las convicciones que tienes, en los principios y valores que dicta su palabra. Dios te honra y eso hace que los demás te vean. Oye, ¿por qué te ascendieron? Es que seguro le caes bien a la jefa. No, porque la presencia de Dios está en tu vida. La presencia de Dios está en ti. Y eso los demás lo ven. Cuando una fe es estable, cuando es firme, se nota. Oye, mira, le está lloviendo y aún así sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. El rey terminó glorificando al Dios de Israel y ascendiendo a estos jóvenes. La fidelidad en la prueba se convierte en testimonio para otros. Fidelidad en el fuego, fidelidad en la prueba, fidelidad en aquello que te está agobiando. Mantente fiel a Dios. Nuestra fe firme habla más que 1000 palabras. ¿Cómo es eso? A veces decimos, ¿verdad? Creo en Dios, pero viene la prueba y dudas, reniegas, le reclamas a Dios, te alejas de la iglesia. Pero cuando tú te mantienes firme, oye, estás pasando por una situación difícil y ahí estás. Sigues sirviendo, sigues adorando a Dios, sigues clamando, sigues orando, sigues leyendo su palabra, te mantienes firme. Entonces, todas esas cosas hablan más de quién eres tú en Cristo.
de lo que realmente crees. Tu prueba puede ser el escenario donde otros vean la grandeza de Dios. Esa prueba tan grande que tú puedas enfrentar, tal vez sea ese escenario donde los demás vean a Dios obrando en ti y a través de ti. Por lo cual, sé fiel, porque alguien más puede encontrar esperanza al mirar tu fe. Ahora, checa esto. En este caso, lo que hizo el rey. Dijo, ¿saben qué? El Dios de estos muchachos es el mero bueno. El Dios de estos muchachos, por lo cual el rey tenía la autoridad de decir, ¿saben qué? Adoren. Y aquel que se atreva a decir algo en contra del Dios de estos muchachos, lo mismo que les había advertido, cambió. ¿Cambió o no? Totalmente. Y él dice, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Inmediatamente alabó a Dios. En ese instante, termino con esto. La historia que está aquí en Daniel nos enseña esto. Habrá presiones para que te conformes. No hagas nada. No hagas nada. Sigue la corriente de todos. Necesitamos valentía para mantenernos firmes. Dios está presente en nuestras pruebas. Nuestra fidelidad puede transformar a quienes nos rodean. Hoy, Dios nos llama a tener una fe como la de estos tres jóvenes. Una fe que no se dobla, una fe que no negocia y una fe que permanece en medio del fuego. No nada más es para los jóvenes, es para todos, ¿verdad? Dios quiere que tengamos una fe que no se dobla, que no se debilita, que permanece, una fe que no negocia. Sí, cuando me va bien, entonces sí, Señor, cuenta conmigo. Y cuando no, ahí te ves. Ya volveré cuando solucione mis problemas. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Muchas. Es una fe que no negocia, permanece firme. Firme, no negociable, no hay de otra. No hay de otra. Los que han ido al banco, cuando un cheque es no negociable, nadie más que el que lo lleva, el nombre de quien está, lo puede cobrar. No lo puedes endosar. No negociable. Así se debe hacer y así debe de ser nuestra fe. No vamos a negociar con el mundo. Mira, estas cosas sí, no agradan a Dios, pero yo digo que sí. No. Si la palabra dice que no, no es negociable. No es negociable. Una fe que permanece aún en medio del fuego.